¿Cómo encara un escritor el proceso justo en cada uno de estos encuentros con escritores formoseños que dimos en llamar Entre Cronopios? Cada domingo a las 21 horas nos encontramos en vivo en esta plataforma con invitados de lujo. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan del otro lado, conectadas en cada transmisión. A los escritores invitados en el día de hoy, Andrea Pérez, Tomás Caballero y Silvia Mura. Y también a Omar Lupo. Él es director teatral, actor, investigador, editor, gestor y analista cultural. Ha tomado e impartido cursos, seminarios y talleres, además de conferencias en distintos eventos nacionales e internacionales de las diferentes especialidades del universo teatral y en políticas y filosofía de gestión cultural, economía de la cultura, infraestructura cultural en Argentina y en numerosos países del mundo. Fue además representante provincial e integrante del Consejo de Dirección del Instituto Nacional del Teatro y actualmente es asesor de la plataforma Espacio de Artes de La Habana, Cuba, entre otras actividades de renombre. Buenas noches, Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, me va muy bien encerrado, pero me va muy bien. Aquí, trabajando como siempre, pensando y compartiendo, y además realmente muy, muy agradecido y me siento muy distinguido que me hayan invitado a este espacio que está creciendo. Quiero ser parte, de alguna manera, para plantar esta semilla que va a crecer y va a crecer muchísimo. Va a ser una ola muy grande, además es un espacio necesario. Me parece que son espacios interesantes para centrifugar y centripetar las cuestiones culturales que están demasiado amesetadas en la provincia, con un gran intestinamiento de trabajo cultural desde la burocracia estatal. Me parece muy interesante que tengamos este tipo de encuentros, y sobre todo conocernos las nuevas voces, los nuevos registros literarios, las nuevas literaturas. No hay una sola literatura, hay literaturas, como no hay un solo teatro, sino que hay teatro, hay teatralidades y hay nuevas literaturas, y realmente a mí me llama la atención. Yo a Tomás lo conozco desde hace muchísimos años, que hoy va a compartir este espacio con nosotros. Andrea también, Andrea ha participado conmigo en aventuras rockeras escénicas muy interesantes, en algunos espectáculos, en la época que teníamos Utopía 2000, allá en Eva Perón. Bueno, María es un poco más jovencita, no la conocía. Y bueno, me encontré con un conjunto de textos muy, muy interesantes que, bueno, que vamos a tratar de que sea lo más desestructurado posible este espacio, que es un espacio de ellos como escritores. Yo sencillamente soy un moderador de la cual voy a aprender a hacerlo, porque a mí, como decía hoy, a ustedes, a mí me invitan a hablar, nunca a moderar, pero bueno, no soy nada moderado, pero intentaré moderar y llevar adelante un diálogo con los chicos. En principio, si queréis, ya vamos a ir hablando en base a la ficha que me enviaste, quienes necesitan. Bueno, Andrea Pérez, es formoseña, no voy a decir cuándo nació, es locutora nacional de radio y televisión. Estudió profesorado en letras en la Universidad Nacional de Formosa y actualmente se encuentra realizando sus últimas residencias del profesorado superior en ciencias de la educación de nivel superior. Tiene formación en artes escénicas, teatro, y colaboró activamente en diferentes proyectos culturales de literatura formoseña e inclusive presentadora certificada de boxeo profesional. Es como Abelardo Castillo, boxeador con bueno, ya me voy a acordar, otro gran boxeador que fallecieron también. Multifacética. Bueno, no se peleen con Andrea, porque además de ponerlos con las palabras, nos va a pegar una paliza. Así que, no, yo hago presentaciones nomás, yo no peleo, bueno. Tengo un estado físico deplorable, no se preocupen. Malísimo lo mío. No. Buenísimo. Bueno, también se ha desempeñado como docente en equipo técnico en función tutorial y alumnos comunicadores en el interior de la provincia, dictar
dictó talleres de radio, radioteatro y periodismo digital. Radioteatro que está explotando el fenómeno radioteatro otra vez en América Latina. Se está dando un fenómeno muy, muy interesante. Así que los que escriben también pueden llegar a empezar a vender sus guiones, porque ahí hay toda una monetización alrededor de eso. Bueno, Andrea, con los comunicadores, tengo 3 textos de Andrea que después vamos a ir viendo. Primero los presento y después vamos a charlar sobre los textos. Tomás Caballero también, que lo conozco hace mucho tiempo, un hombre que está dentro de la producción escénica de la ciudad de Formosa, por supuesto participando en festivales y demás, que es médico, pediatra, se formó como actor a partir del año 2005 en el taller del grupo independiente Los Gregorianos, un grupo muy importante de acá de la ciudad de Formosa. Hizo cursos de dramaturgia, talleres de teatro físico, escritura, también hizo talleres de dramaturgia, trabaja como actor de teatro independiente, participó como actor en varios films, participó en festivales de teatros provinciales, regionales, nacionales y en el Festival Internacional de la Integración y el Reconocimiento que se realizaba en Formosa. Participó como actor en el Teatro Nacional Cervantes, me acuerdo la experiencia, muy interesante, en el ciclo Teatro para el País, en la Municipalidad de Ezeiza y en la Embajada Argentina de Asunción, Paraguay. También tenemos unos textos de Tomás. Silvia Mura, que no te conocía, Silvia, encantadísimo de conocerte. Encantada también de conocerlo. ¿Vos estás en el colectivo Clandestinas también? ¿Cómo? ¿De clandestinas, de las poetas clandestinas? Sí, yo también estoy. Por eso, entonces sí, me acuerdo. Claro, porque yo los programé para... Somos dos clandestinas, yo también estoy. ¿Vos también, Andrea? Andrea también está. Bueno. Y escribe también. Silvia es estudiante de la carrera del Profesorado de Letras de la Universidad Nacional de Formosa. Su experiencia como escritora es incipiente. Entonces, cuando pasen unos años, ¿cómo vas a escribir? Tengo cosas muy interesantes para hablar contigo. Bueno. Participó de la antología Taller de Miércoles, coordinado por el profesor Orlando Gambreda, un gran amigo, un gran escritor, realmente excelente, como tallerista, como docente, como persona. Orlando, si me estás escuchando, un abrazo grande, siempre nos escribimos por Facebook, a quien califica como una persona amable e inspiradora. Es cierto, Orlando ha hecho tutorías muy interesantes con los escritores jóvenes, que ya no son tan jóvenes, hace muchos años que trabajan en ese especialidad. También participó de la antología Ecos Literarios, Nuevas Letras y Voces Formoseñas en el año 2019 y desde 2020, junto a otras autoras formoseñas, integra el colectivo Clandestinas, que nos representó este año muy bien en el Festival Internacional de la Palabra. ¿Estuviste vos en la performance? Andrea, ¿vos estuviste en la performance que armaron para el festival? No, ese día no pude ir porque tenía clases, pero sí, las clases estuvieron geniales. Y con Teddy Durán, con Diana Rivarola, con Natalia, todas, genias. Julieta también, sí. Mirá. Bueno, ¿qué les parece? ¿Quieren hacer un pequeño recorrido con alguno de sus textos o empezamos a hablar de los textos? Para que el que nos esté escuchando entienda de qué estamos hablando. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quieren leer algún texto? Tomás. Sí, Andrea. yo creo que sería interesante leerlo, cosa que el público también lo escuche y bueno, y acá las chicas y ustedes también lo escuchen, los compañeros lo escuchen para poder opinarlo, verlo. Bueno, si quieren comienzo yo, no tengo problema. Largo. Perfecto. Bueno, yo voy a leer algo que osé llamarlo almas gemelas. La ciudad amaneció triste, lo cubre un manto oscuro, lo acoraza, lo comprime, lo atosiga y no redime. Comienzo a recorrer, a mirar, a buscar y no veo ni encuentro a nadie. Envuelto en mi tristeza solo tengo valentía y la fuerza suficiente nada más para extrañar y extrañar. La ciudad no tiene la alegría de la vida ni las canciones que lo hacen tan, pero tan particular.
Arrasado en el tumulto, voy camino del no sé, del no importa, del desgano, del déjalo que suceda. Total, todo ha sido para mí. La ciudad está apagada, taciturna, te diría hasta grotesca. Es un desierto. Se cerraron sus teatros, sus cantinas, y son efímeras las cosas. Los humanos se han trocado, deambulan hecho piedra, endurecidos, sin calor, sin sonrisa, y una máscara solitaria, carcomida, renegrida, rememoran al payaso que hace todo lo posible por ocultar su desazón. Como Ofelia que ha perdido la razón por amor, voy andando los caminos y hasta hablo con los autos, los semáforos, las vidrieras, pero ¿saben qué? Nadie me responde. Tal parece no me quieren escuchar, o tal vez mi soliloquio ha invadido mis neuronas, dominando mis razones, mi sentimiento, mi sensibilidad. La verdad, no lo sé. El invierno se hizo presente, son heladas las paredes, hasta el piso que camino me transmite todo el frío acumulado en las entrañas, en los tiempos de la vida, la alegría y el andar. Formosa está apagada, solitaria, silenciosa, aislada. Ya no lucen sus quimeras y los sueños se han dormido como aquel oso en madriguera esperando otro verano, o tal vez la primavera, o quizá, ¿por qué no?, una nueva normalidad, donde seguro, estoy muy seguro, la alegría ha de regresar. Qué pequeña se ha hecho la ciudad. Sus veredas se angostaron, parecen un sendero nada más. Sus calles solitarias alcanzan a descubrir un techo sucio y gris. Las palomas ya no arrullan, son espectros del recuerdo. Y las voces de los poetas y las poetisas, los cantantes, los actores, las actrices, dulce, cadente, rememoran a la música extraída al misterio. Y colorean mis sueños que van desde el fucsia decadente hasta ser pura, nívea, color del alma, blanca total, blanca y similar, gemela y similar. Me pregunto, ¿es mi alma o la de ellos los poetas? Indudable. Indudable. Todas son iguales. Son gemelas. Hasta ahí. Genial. Gracias. Qué lindas imágenes que tiene. Sí, tiene muy lindas imágenes visuales. No se Sí, puede totalmente. completamente imaginar el paisaje en que está, el escenario. Muy linda. Una descripción realmente maravillosa de lo que estamos viviendo y de las calles en estos momentos, ¿no? Las calles de la ciudad de Formosa. Muy bonita. Es literatura de pandemia, sin duda, ¿no? Es literatura de pandemia. Sí. Bueno, pero es que la pandemia va a dejar una literatura, va a dejar una marca en el arte, sin duda. De hecho, ya lo podemos ver. Ninguna duda. Sin duda. Y a mí me parece un texto interesantísimo, nuevo en cuanto a la situación, ¿no? Como que no tiene descanso uno hacia atrás. Y es un texto, leerlo funciona de una manera, y dicho por vos, que tenés formación doctoral, es otra cosa, es notorio. Es notorio cuando el actor empieza a escribir. Lo mismo pasa con Andrea. Andrea nos vamos a encontrar con, pero no te voy a spoilear, Andrea, no te voy a spoilear. Bueno, después seguimos hablando de esto, Tomás, porque hay un trabajo de lenguaje, de ritmo en el manejo de la lengua, que hay un 2x4. Es impresionante, parecería, si vos lo vas poniendo en cuartilla, es un tango, y el otro texto que también enviaste, tiene una cadencia de 2x4 tanguera impresionante. Realmente tenés que verlo desde el punto de vista del tango, vas a ver. Dale. Ahora, seguimos. ¿Quién sigue? ¿Andrea o María? Como quieran, me da igual. Sí, a mí también.
Largá vos, Andrea, largá. Bueno, dale. O sea, uno de los textos que incluí es El Grito, que, bueno, fue por ahí Hace poco me preguntaban si yo no sabía que escribías, me decían, sí, yo escribo hace mucho, lo que pasa es que por ahí es difícil encontrar espacios y yo creo que lo bueno que deja dentro de todo este tiempo de aislamiento social, como ustedes decían, es la posibilidad de reencontrarnos a pesar de la distancia y las redes sociales ayudan mucho en esto. La iniciativa que tuvieron las clandestinas me impulsó a volver a esto que hacía. Y bueno, hay algo de literatura femenina acá, hay una denuncia, y bueno, esta vez el dolor fue más fuerte que la primera vez que la había tomado. La brusquedad de sus manos ásperas y dedos manchados con grasa negra de motor habían hecho muy mal su trabajo de lubricarla. El dolor le atravesaba las entrañas, sentía el útero desgarrado caer. Como pudo, se levantó y fue hasta el baño. La entrepierna ya no era suya. La hinchazón y el dolor de sus labios al orinar hicieron que tapara su boca con un grito ahogado. Con un poco de agua fresca o hielo, seguro me calma un poco, pensó, pues el dolor se le trepaba hasta la cabeza. Poco podía coordinar mientras mordía el dorso de su mano derecha. Su ropa interior, testigo silencioso, había quedado al costado de la cama como otras veces. Y también como otras tantas, caminó en la oscuridad tanteando muebles viejos, casi desarmados, paredes descascaradas y puertas de machimbre clavados, cubiertos de moho y humedad. Hasta la pelota rota de plástico azul que sus hermanitos más chicos habían dejado esa misma tarde tirada cerca de la cocina. Mientras volvía, sostenida con su mano a las paredes, con pasos cortos y tambaleantes, de piernas desnutridas y debilitadas también por el hambre. Ni siquiera se había percatado de la sangre que corría entre ellas hasta el suelo, gota a gota. Seguía ahogando el grito con su mano, mientras las lágrimas corrían por sus pálidas mejillas. Quiero dormir y olvidar todo, se repetía una y otra vez, mientras lloraba en silencio. Falta poco para llegar. Con la respiración entrecortada, casi agachas, se acerca a su cama y horrorizada retrocede. Hay un cuerpo tendido allí, con la mirada perdida, sus brazos y piernas flacas y rígidas, casi esqueléticos, atado a la cama con cinturones de cuero vivo. La boca entreabierta, con un grito sin grito. Era ella. Ese es el grito. Muy Desgarrador. Wow. Es terrible. Desgarrador. ¿Y cómo transmite el Terrible. sentimiento? Sí. Desgarrador. Es increíble. Por eso digo, el estilo es la persona, ¿no? Tanto que se habla del estilismo. El estilo es la persona, ¿no? Y fíjense la notoria diferencia en las voces y en los registros del texto de Tomás con el texto de Andrea, ¿no? No son uno mejor que el otro, son profundamente escritos desde lo más profundo de uno, ¿no? Porque es un texto muy doloroso, pero que te lleva también al camino, como yo decía hoy, el tema del 2x4, en la literatura, en lo que yo leí, que yo no soy crítico literario, ni epistemólogo, no, yo soy un lector emancipado, un lector libre, un hombre que ha leído toda su vida, desde muy niño, otro día lo decía mi vieja, a los 3 o 4 años, bueno, hice escuela de cura, después algún día les contaré, pero leí de muy niño, o sea, pero yo lo hablo desde el punto de vista del lector, ¿no? Del impacto que me produce a mí. Y después vamos a ver para qué lectores están escribiendo ustedes, porque hay una utopía en la escritura de cada uno de nosotros, en un país donde queremos estar, ese exilio que nos permite la escritura, el arte, nos pone en un punto de vista moral, ¿no? Después vamos a hablar un poquitito a ver para qué público estamos escribiendo. Y
Les digo, además, a los amigos que están viendo y demás, que el texto que leyó Andrea es un texto corto, pequeño, pero tiene un texto donde además ahí prima muy fuertemente el tema de su relación con la escena, con lo dramático. Ese estorbo del texto La Sopa es un martillo en la cabeza. Es un martillo, pero es un texto un poco más largo, pero se los recomiendo a los amigos que lean La Sopa de Andrea Pérez. Y no, si les digo el otro texto, directamente salen disparando, que vamos a hablar un poco de esa escritura y de qué vinculación tiene ese tipo de escritura también con la literatura fundante nuestra, que puede ser, hay una vinculación con Horacio Quiroga, sin duda, hay esa cosa, de esa fantasía de verse en otro lugar. Después vamos a charlar sobre eso. María, vamos con María, ¿les parece? Sí. Vamos. Yo voy a leer un cuento que justamente está dentro del taller que hice con el profesor Van Brean, y que para mí es muy significativo porque fue fue el primer texto en realidad que escribí, y en el cual puse, digamos, un montón de pensamientos y de cosas que en ese momento yo no podía organizarlos en mi cabeza, y los quise plasmar en ese cuento, ¿no? Entonces voy a leer un fragmentito. El mozo que está confundido. Mientras recogía algunos platos, escuché a dos clientas. Son dos docentes. Siempre vienen y piden lo mismo: café, la taza chica y una media luna. Literal, una sola. Parten a la mitad y comparten. Son dos maestras de escuelas que una mantiene a su hijo desempleado y la otra a su marido enfermo. Supongo que se dan el gusto por las tardes antes de ir a sus tormentos de hogares. Ese niño es el futuro verdadero, dijo una. Sí, tienes razón, Marta. Yo también tenía mis obstáculos para ir a la escuela. Cuando llovía, iba en el barro hasta las rodillas y a veces me cortaba con algunos vidrios, pero llegaba a la escuela sangrando y todo, respondía la otra. No entendía lo que estaban hablando hasta que vi en el mano de una de ellas un diario. En él había una noticia sobre un niño cruzando un riachuelo para llegar a su escuela. Estaba un poco confundido. ¿Cuál es el futuro de un niño que cruza todos los días un riachuelo? Digo, no estoy desvalorizando al niño, pero ¿esto no es peligroso? Es decir, por algo la gente de antes puso calles e hizo tantas cosas para la seguridad de la sociedad. Los hombres de antes eran putos. ¿Fueron putos también los que evitaron que hoy tengamos que pasar por el riachuelo? Pensaron a futuro, pero ahora cruzar un riachuelo es un futuro. No estoy entendiendo muy bien. Además, si los niños de antes eran el futuro, ahora están viejos. Eso significa que el futuro está muriendo. ¿Qué nos queda entonces después de la muerte? Muy bien. El futuro está muriendo, qué linda metáfora. Sí, la verdad que, y dicho por una jovencita. Realmente, eso de qué manera el texto, desde la perspectiva de la escritura individual, el texto también impacta lo social, sin duda, consciente o inconscientemente. Nosotros estamos formados, nosotros somos texto caminando. Y si no escribimos, nos escribe el vendedor de diario, nos escribe el que nos vende donde vamos a comprar la lechuga. Estamos en permanente relación, estamos fatalmente presos por el lenguaje. Entonces todo es texto, permanentemente estamos viendo textos. Este texto que vos leíste, le digo a los amigos que están escuchando, es un texto reducido, es un texto más largo, es un texto más largo. Sí. Pero hay un texto que, además del conjunto de dos textos que envió María, hay un texto que se llama La vecina con bordados en la piel, que no hay tiempo, no sé si hay tiempo, pero realmente es un texto maravilloso.
un texto maravilloso que entre ustedes crúcenselos, porque hay una voz ahí, que va a salir a los gritos, Cuando digo una voz es cuando hay una poética, hay una potencialidad poética que se manifiesta en forma explosiva, porque además en ese texto hay una presencia muy interesante que yo no sé, y esto es lo que vamos a empezar a charlar. En ese texto hay una presencia o al menos a mí me dio una reminiscencia de Bradbury, el hombre ilustrado de Bradbury. Es realmente un texto. De Bradbury. Sí, bueno, ¿por qué digo esto? Y ahí ya entramos a hablar con los escritores. Arthur Miller, que fue un gran director de teatro, fue marido de... Además de ser un gran escritor de teatro, fue marido de Marilyn Monroe, nada menos. Novelista, un hombre, un intelectual de la izquierda progresista norteamericana. Él decía, un grande mundial, digamos. Bueno, y él decía, cuando yo me siento a la mañana en la máquina de escribir, lo primero que me aparecen son las influencias. Es decir, las textualidades que tenemos como lectores de literatura. Si queremos escribir, tenemos que leer. No hay nada. No hay otra forma de escribir sin leer. Hay que leer permanentemente. Uno debe estar en contacto con la literatura. Y entonces decía, bueno, qué bueno sería contarle esto a los escritores con los cuales hoy vamos a charlar, para que empecemos a hablar de cuáles son las influencias que cada uno tiene, en forma breve, para así seguir avanzando después en otras preguntas. Porque sin duda, cada uno de ustedes, si tuviera que elegir, y después díganme qué libro elegirían si se tendría que ir a un lugar donde van a estar mucho, mucho tiempo solos. Así que dos cosas, las influencias y qué libro. Para cada uno de ustedes. Sí, bueno, antes que nada me gustaría hablar un poquitito del texto de María, ¿no? Sí, tal cual como el hombre ilustrado, digamos, ese chico que cruzaba ese riacho, ese riachuelo, esa agua, esa canoa, nadando, lo que sea. De hecho, he tenido compañeros que venían de Banco Marina en aquella época a la escuela, al colegio, eran compañeros, 3 hermanos que venían en canoa. Me recordó mucho eso, ¿no? Y como una imagen de eso a ella le fue dando letras, le fue dando A, B, C, D, y fue formando palabra, y de la palabra fue formando un texto maravilloso, y que hasta es un poco aleccionador, en el sentido de que tenemos que tener en cuenta y mucho cuidado cuando uno dice una cosa o implementa una frase. El futuro es el niño, ese niño es el futuro. ¿Cuánto hace que se dice eso? Y el futuro está viejo. Qué genial, me pareció maravilloso, me pareció... Claro, ¿no es cierto? Es una cosa, bueno, no quiero emplear alguna otra frase, pero empleando a los niños, ¿no? Cómo después en la realidad se ve otra cosa. Me pareció mágico, me pareció muy bueno. Y lo que son las cosas, ¿no? Perdón, y para completar ahí, si yo tendría que elegir un libro, yo también he leído muchísimo desde la escuela primaria, allá en mi Gran Guardia, papelito que caía lo he leído, y me quedaría con un libro a decir qué anticuado y qué viejo, sí, pero creo que como El hombre que ríe no he encontrado otro texto en mi vida. Y lo tengo ahí viejito, de Víctor Hugo, El hombre que ríe, es una maravilla de texto. Y es el libro al que yo lo leería 2 o 3 veces, lo leí de hecho 2 veces o 3 creo, y es el libro que lo llevaría, ¿no? ¿Y tus influencias, Tomás? ¿Qué considerarías vos que por qué escritor, conjunto de escritores, sentís que tenés algún tipo de influencia? No, yo creo que la literatura regional, la literatura, Horacio Quiroga, ¿cómo se llama este hombre? Ay, el de Paraguay, don Roabasto. Tengo todos los textos de él, me encanta.
me parece tan descriptivo, Genial. tan gráfico, igual que la obra de Víctor Hugo, ¿no? Esa descriptiva que tiene es maravillosa, uno no puede no dejar de ver lo que está leyendo, ¿no? Andrea, tus influencias. Sí, no, me quedé pensando en el texto de María también. Actualmente estoy trabajando con narrativas pedagógicas, extraídas desde las experiencias que tuvimos en Función Tutorial, en la línea de acción, en la que trabajamos por algunos años, los comunicadores, en toda la provincia de Formosa, capacitando a docentes. Hemos escuchado tantas experiencias, tantas historias, tenemos muchos informes, todo sirve a lo que las diferentes vivencias que tienen los docentes en el interior. Y en este momento, como por mi formación, estoy ahora en Ciencias de la Educación, leo mucho lo que son los libros de pedagogía y didáctica, estoy muy inmersa en ese tipo de lecturas. Realmente me pareció necesario, hace poco también estuve participando en un ateneo internacional de narrativas pedagógicas, donde se cavan diferentes experiencias pedagógicas muy importantes y son muy lindos. Actualmente estoy leyendo algo de Daniel Suárez, que habla justamente, es un doctor en Ciencias de la Educación, y él habla mucho acerca de las narrativas docentes y cómo este tipo de narrativas nace. Es un discurso, es un género discursivo que nace a partir de las ciencias sociales y antropológicas. Me parece importante visibilizar muchas veces a los que están excluidos del sistema educativo, y las experiencias, las historias que hay son realmente maravillosas, y estoy de a poquito sumando todo esto y estoy escribiendo algo de esto. Bueno, inclusive en los textos que le mandé a ustedes, Pico del Oro, que lo tenés por ahí, Daniel, Sí. esto está justamente incluido en estas narrativas pedagógicas. ¿Sí? Y nada, me recordó un poquito al texto que había leído María Mura. ¿Y ahora, María? Bueno, primero, muchas gracias. La verdad es que yo, si tuviese que elegir un libro para poder llevar, en realidad me llevaría una saga de cuentos de la escritora Liliana Bodoc, Los Elementales. Y justamente en esa saga hay un cuento en el cual yo me inspiró, digamos, a la hora de escribir Hermoso, que se llama El mismo lugar, el mismo fuego. Y justamente se da en un bar. Yo compré ese libro, me acuerdo bien, en el Ateneo cuando viajé a Buenos Aires con mi familia, y me acuerdo también que ese mismo día me fui para almorzar a un restaurante, y era un lugar muy chiquito en el que estábamos todos juntos y no nos podíamos, o sea, el de atrás no se podía mover para adelante o para otro lugar porque nos chocábamos entre todos, ¿no? Y entonces las personas en realidad, quieran o no, iban a escuchar la conversación de la otra mesa, de la de atrás, de la de adelante. Y creo que en ese momento a la hora cuando yo me tuve que poner a escribir, fue muy significativo, ¿no? Es un restaurante, un lugar en donde se encuentran historias, se entrelazan y hay distintos, digamos, diferentes personas, de estratos sociales, de todos, ¿no? Y me pareció una buena idea a la hora de escribir, tomar ese escenario, ¿no? Así que... Buenísimo. No puedo no decirlo, aunque lo haga un spoileo sobre tu texto. Espérate que estoy trabajando, María. Como no veo nada, disculpe. Hay un texto de María que se llama La vecina con bordados en la piel, y creo que es un texto
muy interesante, muy interesante. Hay ciertas vinculaciones de su texto con el realismo mágico. Hay una, porque realmente tiene un remate impresionante cómo se va desarrollando el texto en una velocidad con una presentación, un nudo y un final, ¿no? Y me parece interesante poéticamente, mágico también, y hay cierta brutalidad en el tratamiento, ¿no? Brutalidad, pero brutalidad como estética, no brutalidad de desconocimiento. Y lo mismo, fíjate vos, que ahí tiene que ver con ese desplazamiento que yo digo y que en realidad lo dice hace muchos años Piglia, que creo que es una de las grandes cabezas que ha leído la literatura del continente, sobre todo la literatura argentina, ha leído la literatura desde una perspectiva muy interesante, como profundizando a Viñas, ¿no? Al viejo David Viñas, y después también Piglia está muerto. Y es el lugar de la utopía del escritor. ¿Por qué? Porque sin duda nos pone en la escritura, en el análisis cultural y demás, nos pone en un lugar de una ética diferente a lo que sucede en la sociedad inmediata contemporánea que vivimos, ¿no? Y en ese texto de Andrea, si alguien vio la película Relatos Salvajes, tranquilamente, el texto que se llama, se me pone la piel de gallina, Andrea, te lo quiero. ¿Con la sopa? Espérate, se llama, ¿cómo se llama? El primero. ¿Cuál? ¿La sopa? El primero es El Grito. No, la sopa es muy buena, pero no, el otro texto, creo que es el, la sopa. La sopa. Es una narrativa litoraleña, de una poética, de una brutalidad que se podría vincular a Relatos Salvajes. Eso tranquilamente podría ser, dentro de la película Relatos Salvajes, en una visión litoraleña, entraría ese texto que realmente tiene un trabajo de esa estética de la brutalidad que me parece que te pone en ese lugar de utopía. Estás escribiendo desde una perspectiva, lo mismo ustedes tres, para un lector, que no sé si lo tienen definido, pero me gustaría que hablemos de eso. ¿A qué lector le están escribiendo? O a sí mismo, o al mismo conjunto infinito de lectores que somos nosotros, de lectores y de escribidores, diría Vargas Llosa. Bueno. Mirá, yo en lo personal escribo mucho con las emociones. O sea, me encanta lo que son las emociones. Anoche escribí algunos poemas desde el miedo, desde el terror, diría Freud desde la pulsión de Tánatos, la muerte, esas cosas que son, realmente, creo yo, que transmiten muchas cosas, ¿no? Eso tiene mucho de Tánatos también y de venganza femenina. Ese texto también está incluido en lo que es Clandestinas, que esperamos, Dios quiera, tengamos dentro de poco libro, ¿no? Voy a leer un pedacito nada más de La sopa. Tenso, es cierto. Pero hay una descripción de eso, de lo bárbaro, y es cierto, Horacio Quiroga me encanta, me gusta mucho lo que son sus relatos, y tiene mucho esto de lo encarnizado, ¿no? Dice, La sopa. Una vez más recordó con asco esos dientes amarillos, llenos de sarro, esas manos sucias y resecas con tierra, tomando torpemente la cuchara de mango verde manzana para sorber ruidosamente la sopa. Ella lo miraba de reojo, mientras sin flores rosadas de su lapacho, que al fin habían asomado. A ella en realidad le gustaba más las de flores amarillas, pero fue la que le trajo su madrina cuando tenía 7 años. Ya pasaron casi 8 años, aunque faltaba poco, y dudaba mucho en festejar, de que se pone loco con el vino. Del solo mamá no se hubiera ido con este macho de mierda, todo hubiera sido distinto.
Al menos hubiera tenido a alguien que me defienda. Culpa de eso ahora me tengo que aguantar a este viejo de mierda, macho. El olor a transpiración del hombre llegaba hasta sus narices y se mezclaba con el aroma del puchero que preparaba a diario la abuela. No veo la hora de ser grande y mandarme a mudar de acá. Pobre la abuela que tiene que aguantar de por vida a su hermano. ¿No vas a tomar de nuevo la sopa?, preguntó la anciana. Dale, toma que se enfría. Se hace la delicada, pobre y delicada, carajo, dijo mientras abría enormemente la boca para dejar ver los pocos dientes enteros que le quedaban. Eso porque fuma como vieja chimenea de funeraria, pensó. Todavía no entiendo cómo no le agarra cáncer. Fuma ese cigarrillo de etiqueta roja que traen de Paraguay. Pasto es. El olor nauseabundo. Y sigue, no sé si sigo leyendo o no, pero... ¿Qué hago? ¿Sigo leyendo o no? Como digan. Sí, seguí leyendo, seguí. Igual, no sé si vas a rematarlo, pero... Dice, no quiero. Después como un pedazo de carne con zapallo. Pero esa mañana todo sería distinto, ya que le tocaba a ella cocinar. La abuela debía ir al pueblo a hacer la cola para cobrar la jubilación. Ya había preparado su bolso que dejó tapado con algunas ramas cerca de la tranquera. La Gladys la esperaría en su casa. Nunca antes había disfrutado tanto cocinar mientras el hombre seguía en la chacra. Cortó las verduras con precisión cirujana, el fuego hirviendo, el agua desde temprano, y a cada rato revolvía la olla negra de hierro con el viejo cucharón atado con un alambre al mango. Un poco de sal y su venganza estaría casi completa. Llegó las 12, la hora en que él deja lo que está haciendo para secarse la transpiración de la cara con un viejo trapo y sentarse en la punta de la mesa apurado para que le sirvan. Dale, carajo, que tengo hambre, pendeja de mierda. Razón te dejó tu madre, inútil, no servís para nada. Ella sirvió la mesa y le trajo el plato de sopa acostumbrado. Él se había desprendido la camisa de franela marrón, dejando asomar la enorme panza, donde ni el ombligo ya tenía cabida, que asomaba por afuera herniado. ¿Y vos, no vas a tomar la sopa de nuevo? Yo ya comí, le dijo ella, mientras se alejaba de la mesa, bajando la mirada. Ella miraba escondida detrás de la puerta con sus enormes ojos negros brillantes. Nunca había disfrutado tanto verlo comer. Mientras se alejaba rápidamente de la casa con bolsa en mano, quiero más. ¿Dónde carajo se metió esa pendeja de mierda? Seguro fue al baño de nuevo. Se levanta de la silla y se dirige enojado a la hirviente olla. Intenta servir zapallo y carne del fondo y al girar el cucharón observa con horror un enorme esfuerzo a medio comer. Es decir, medio esfuerzo comido. Está muy bueno, está muy bueno. La venganza será terrible. La venganza será terrible. Sí, a mí me llevó mucho a un corto que hicimos, que tuve el honor de participar con Diana Quiroga y demás para un grupo de jóvenes que se recibieron en la dirección de cine, acá de Formosa, la primera promoción. La obra se llamaba Hambre, es tal cual lo que está relatando, es una cosa maravillosa, ¿no? Y bueno, este tiene el trasfondo del remate final que tiene, ¿no? Que es alucinante. Sí, ahí se ven textualidades diferentes, hay literatura presoviética, Gorky, hay muchas literaturas, Roberto Ar, hay muchas literaturas, Dostoyevsky. Por eso digo, lo que decíamos era lo que habíamos empezado a hablar, pero después Andrea leyó su texto, es para qué lector ideal. Faltaría que lo defina María y que lo defina Tomás. ¿Para qué tipo de lectores escriben ustedes desde la perspectiva de su escritura? ¿Qué tipo de lector buscan? Bueno, yo en realidad, sí, está bien, yo en realidad no busco un lector, un grupo de lector, porque no me siento tan como para
tener un grupo, digamos, de lectores. Sí, escribo mucho producto de dos situaciones, digamos. En primer lugar, la observación. Es decir, observo mucho, miro mucho lo que sucede a mi alrededor, desde los poemas, desde las narrativas, desde todo. Este texto que yo le leí recién de Alma Gemela es producto de la observación y del diálogo. El otro día venía con Miriam, mi esposa, y me dice, qué fea está la ciudad. ¿Qué cosa horrible? ¿Qué es esto? Esto no es Formosa, me decía, porque salimos después de varios días, ¿no? Decía la observación y fundamentalmente lo que camina por debajo de la piel, lo que a mí me llega, lo que a mí hace que fluya, que salga por los poros, que salga en palabras, que salga en imágenes, las imágenes que a mí me dan, me siembran y que a mí me inspiran, ¿no? A hacerlo. Incluso, como todo escritor novel, me da un poco de vergüenza por ahí hacer leer los textos míos. Entonces, a pesar que tengo ya 4 libritos editados, pero igual me da cosa hacerlo leer. No, pero es interesante. Lo que estás definiendo el tema de la piel. Decía Lacan, lo más profundo es la piel, ¿no? En realidad, la piel también traduce esa infinitud de textos y de automatismos culturales que nos da la cultura que nos rodea, el entorno, el contexto, ¿no? Y por eso ¿Y sabés por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque el otro texto que vos enviaste, Tomás, no hay tiempo para leerlo, pero sí. Tratar de ponerte enfrente al texto, como decía Roa, escribir al revés, y vas a encontrar hay una música, hay una musicalidad en el manejo de la palabra, digamos, en el buril que vos ponés en la palabra, que tenés que, es bueno que te lo diga para que lo puedas sacar de sí y vos lo puedas trabajar, porque hay una herramienta muy poderosa que es el ritmo en la palabra. Y te digo, el otro texto, que no es el que leíste, el otro texto, te juro que automáticamente dije, esto es hay Discépolo, hay, digamos, los grandes poetas del tango, y lo escuchaba como un tango, con un 2x4 la lectura. Así que déjalo que se enfríe y después léelo de esa perspectiva. Dale. Y hay una Sí, obvio. Muy interesante, muy interesante. Bueno, y ahora con espectador, sí, ¿dónde te gustaría llegar más? Y no sé si tengo como un punto fijo. Yo cuando escribo o cuando empecé, en realidad lo hice desde una necesidad mía, ¿no? De querer expresar los sentimientos que tengo por ahí, que por ahí me cuesta, ¿no? Expresarlos o directamente los retraigo, ¿no? Cuando en realidad de estos 3 textos que presenté, ¿no? El sentimiento, podría decir que se presentó en mí, ¿no? Y que me rodea siempre en mis pensamientos, ¿no? Es la empatía. Creo que soy una persona bastante distraída, pero porque estoy escuchando a lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Entonces, por ahí me están hablando y yo no los estoy escuchando otra cosa. Y es lo que plasmo en mis cuentos, ¿no? En el cuento justamente que me hablabas de la vecina que tiene los bordados en la piel, surgió de una vez que me fui a un supermercado y vi a una chica que estaba con todos sus brazos cortados, ¿no? Con cicatrices. Y en eso había unas señoras enfrente que cuando a la salida del supermercado, ¿no? Se pusieron a hablar mal de la chica, ¿no? Como que, ay, está loca, ay, ¿qué le pasa, no? Como para hacerse eso, ¿por qué se hace eso? Se destruye la piel, ¿por qué no piensa un poquito en su imagen, en todo eso? Y la verdad que a mí me dolió, y eso que no me pasó a mí.
¿no es cierto?, la necesidad de colocarse, de estar un ratito en el lugar de la otra persona, no preguntarse un por qué, sino un para qué, ¿no? Preguntarle si está bien, si le ocurre algo, si necesita ayuda, todas esas ideas a la hora de escribir las plasmé en mis cuentos, y creo que es algo que es recurrente en mí, que es esa necesidad de pensar en el otro como un símil, ¿no? Como alguien similar a mí. ¿Qué me ocurriría a mí en ciertas situaciones y cómo reaccionaría yo? Y no tanto cuestionar a la otra persona del por qué hace ciertas cosas, ¿no? Esa fue digamos, la idea, y eso también quiero transmitir a mis lectores, que la verdad no tengo como un lector fijo, no lo pensé, tal vez es a mí misma, ¿no? Una manera de retroalimentarme a mí misma. No, pero llegás al lector. A mí me impactó muchísimo cómo lo finalizás, ¿no? Bueno, ¿lo decimos o no lo decimos? Sí, está bien. Si quieres. Claro, esta persona se borda la piel, o sea que no es que se tatúa, se borda la piel, ¿no? Y bueno, y sucede que se va bordando la piel por diferentes inconvenientes, y después hay digamos, al finalizar se termina bordando los ojos. Y yo dije, bueno, listo, acá hay, pero para hablar 60 años de este cuento, ¿no? Claro. Respecto a eso, respecto al tema del lector, hay un programa, eso sí, les recomiendo, yo no estoy para recomendar nada, pero les recomiendo, hay muchísimas plataformas de escritura creativa en todo el mundo, en universidades, que son gratuitas. Cuando te dicen gratuitas, son gratuitas, pero después, si vos querés tener la certificación, pagas el certificado, 10, 15, 20 dólares. Pero hasta Harvard tiene programas de escritura. Y un amigo mío, un escritor colombiano, nosotros le invitamos a venir a Formosa en una época y él, le sacamos el pasaje y todo y no pudo venir. Bueno, un gran escritor colombiano, pero escritor de teatro es él. Y él iba a dar clases a Harvard. Es un gran maestro de escritura dramática, y les hacían preguntar que el maestro, él fue a tomar clases primero, después dio curso, pero el maestro le preguntó, el maestro dice, bueno, está muy bien, querés escribir, ¿qué riesgo vas a asumir con lo que querés escribir? Es decir, como que a partir de ese momento del taller ese que iban a hacer, iban a tirarse al abismo, ¿no? Ese famoso abismo del que habla Nietzsche, que dice, tratemos de mirar el abismo, pero de tanto mirar el abismo nos termina mirando a nosotros, que es lo que yo digo, que si no escribimos, nos están escribiendo. Todo el tiempo estamos recibiendo información para escribirnos. En base a eso, está el tema de la metodología. Si hay algún tipo de metodología en alguno de los tres, qué tipo de metodología utilizan para escribir y a qué ritmo escriben, si escriben todos los días y demás, porque hay una especie de herramienta casi universal. El otro día leía un famoso director japonés, entre él, otros escritores de Estados Unidos, más o menos se coincide que entre 2 o 3 páginas por día, si vos escribís 2 o 3 páginas por día, imaginate lo que es a nivel, en un mes lo que se escribe y en un año lo que se escribe. Está bien, lo dicen los escritores que están dentro de la industria editorial y demás, pero también nosotros, que no estamos dentro de la industria editorial, le dedicamos todos los días un rato, o unos más, unos menos, en escribir. Bueno, ¿qué técnica utilizan digamos, en la relación con el papel o en la relación con la máquina, o como yo que escribo con máquina y escribo en diferentes cuadernos? Cuéntenme un poco, o cuéntenos a todos nosotros, ¿cuál es la metodología que tienen frente a la escritura? Arranca vos, Tomás. Bueno. Sí, yo quería decir antes una cosita respecto a lo que ella decía, que ella escribía en base a la empatía. En realidad, yo con todas sus palabras encontré 2 o 3 cositas, sin ninguna duda, sobre todo en este caso que ella relató, está la empatía, pero está el gran poder de observación que ella tiene, porque ella observó, vio y se la metió, y después todo lo condimentó con toda su fantasía que tiene ella, que es lo que a mí me suele suceder, ¿no es cierto? Yo ahora respondo un poco lo que vos preguntás. En general escribo todos los días,
en la mente. No lo llevo al papel o a la máquina. Constantemente estoy dando vueltas, observando, mirando, y cuando me gusta algo o alguna frase o en el papel que encuentro lo grabo, porque después me olvido seguro. Entonces trato de encontrarle un perfil, encontrarle un motivo, una dinámica para poder desarrollar un tema determinado, para encontrar un tema, el tema, ¿no es cierto? En una época lo hacía mucho de puño y letra, tengo apuntes de todos los colores, hasta que comencé a manejar la computadora hace unos buenos años y dejé un poco ese hermoso hábito de escribir de puño y letra, porque es hermoso, realmente es maravilloso. Viví las dos etapas, digamos. Y ahora con la máquina, bueno, sí, escribo, me cuesta copiar, guardar, porque hay que ir corrigiéndolo, y bueno, hay frases que por ahí se pierden, pierdo mucho texto, sin ninguna duda. Ese es el ritmo con el que yo trabajo, digamos. Ajá. María. Sí, yo suelo utilizar la computadora, ahora más que estoy en mi casa, la computadora, no, digamos, no salgo como antes como para poder observar, como bien decías, pero la tele, la radio, hasta lo que hablan mis papás, pobrecitos, yo agarro, copio lo que ellos dicen. Cuando salían, en la época antes, mi celular, ni bien había algo que me gustaba, lo pensaba, y cuando tenía un tiempito rápido lo escribía en el celular y lo guardaba en las notas. Y ahí después volvía y escribía en la computadora, obviamente, para poder guardar. Andrea. Sí, yo soy más del labirome y el cuaderno en un principio. Por ahí hay momentos en los que necesito sacar algo y escribo directamente, no lo pienso. Y hay otros momentos que sí, lo pienso mucho, lo mastico, digo, me gustaría comenzar algo así, o me gustaría que terminara de esta manera. Por ahí tengo una técnica específica más que el avirón, el cuaderno. Y después sí, la corrección, que sí, al pasar a la computadora lo corrijo. Eso, nada más. Y por ahí generalmente mi hijo es mi lector o es mi opinólogo más cercano y me dice, ma, este me gustó, este no tanto, y como que él me va escuchando, pobrecita, y me va dando su punto de principio. Después tengo a otras amigas que por ahí me acompañan también en el proceso. Un enorme privilegio, Andrea, de tener a tu hijo que te escucha, así es que conservarlo, mimarlo, tenerlo que siga leyéndote. Sí. Estamos, disculpen, estamos, Héctor, sobre la hora, no sé vos, ¿qué te parece si seguimos? Sí, yo no quise interrumpir demasiado porque la dinámica fluyó tan bien que me quedé así como al margen, pero sí, ya vamos a ir cerrando, ¿sí? No sé si quieren agregar algo más los escritores, alguna otra pregunta que Daniel quieras hacerles, no hay problema. Y no, porque estamos sobre la hora. La verdad que es tanto lo que se puede decir de cada uno de los textos que no alcanzaría el tiempo, ¿no? Y yo siempre dije que así como el teatro y la literatura, que han sido eje toda mi vida, yo tengo más de 50 años y prácticamente empecé a los 15, 16 años, mi vida cultural por familia, por 50.000 cosas, siempre he estado en el sistema cultural, ¿no? Así que bueno, me gustaría volver a charlar con ellos o hacer otro tipo de mesas, ojalá que esto se normalice para tener presencia física, ¿no? Y leernos nuestros textos también, lo que se está escribiendo. Yo creo que se está escribiendo
digamos, yo creo que Formosa se está escribiendo nuevamente, hay un grupo muy grande de jóvenes que están en las diferentes especialidades de las artes, ¿no? Pero creo que sí hay que trabajar un poquitito en el tema de romper la atomización en que cada uno de los sectores están. Creo que estamos viendo un tiempo nuevo, y siempre que hay un tiempo nuevo es mejor estar juntos, ¿no? Por esto de que si, como decía Rulfo, ¿viste? O nos salvamos entre todos o nos hundimos separados. Me parece que, por eso me parece interesantísimo este dispositivo, ¿no? Y además que sea multigeneracional. Porque las generaciones no tienen que ver a veces con las edades, las generaciones a veces tienen que ver con los temas, con la responsabilidad de los temas que van apareciendo en la sociedad, ¿no? Estamos ante una situación absolutamente nueva, en todo el litoral, en toda la Argentina y en América Latina. América Latina, donde además con esto de la pandemia apareció el gran problema de encontrar a los trabajadores culturales en una situación de precariedad laboral terrible, espantosa, en la cual la sociedad continental, de eso estoy escribiendo mucho yo hacia afuera y me están consultando y demás, tiene que haber un nuevo diálogo de la política y la cultura. Y esta es una forma de dialogar de la política de la escritura y también de la relación que tenemos nosotros como ciudadanos en la sociedad en la que uno vive. Por eso es tan interesante el plantearnos este tipo de encuentros, ¿no? Y además, bueno, yo feliz de reencontrarme con gente que conozco hace mucho, a Tomás, a Andrea, a María no la conocía, y de encontrarme con que hay voces realmente muy, muy, muy importantes. Y eso es lo que vale. Porque nuestra venganza, ¿saben cuál va a ser? Seguir escribiendo. Esa es la venganza más hermosa que tenemos los artistas, los intelectuales. Seguir escribiendo porque alguien es responsable de toda la situación en la que estamos viviendo. Y eso, la escritura lo refleja. Bueno, y eso es lo que yo tengo para decir. Después, Tomás, cerrá vos también una palabra cada uno y vamos cerrando porque nos van a echar de acá. ¿Sí? Sí, también. Antes que nada, gracias Héctor, Washington, gracias Daniel, gracias María, gracias Andrea. Creo que tengo sus contactos, así que las voy a empezar a leer. Me van a tener que pasar algunos textos que puedan leerlo, así que los voy a leer. Leo mucho, así que muchísimas gracias. Creo que vamos a seguir escribiendo, pero sobre todo, ¿sabes qué, Daniel? Vamos a seguir observando. Y creo que la capacidad de observación es la que no debemos perder. Entonces, es una manera de vigilar el cauce que está teniendo el entorno y el ambiente y la comunidad donde se desarrollarán esos chicos que tienen que cruzar el charco, el agua para hacer el futuro el día de mañana. ¿Eh? Así que gracias. Me gusta eso de observar, pero también visibilizar, ¿no? Eso que por ahí para nosotros es cotidiano, o que era cotidiano antes de esta nueva normalidad que se llama, el poder observar, visibilizar, y a partir de ahí escribir y generar cosas nuevas, generar sensaciones. Esa es, me parece, la misión más linda que puede llegar a tener el ser humano, y es la escritura la que salva al alma muchas veces. Así que bueno, muchas gracias a Héctor Washington, a toda la gente del diario La Mañana por este espacio, a todos los que nos están haciendo el aguante, porque veo de reojo que hay muchos mensajes que no se han leído, la verdad que no sé, pero bueno, generalmente por ahí sabemos quiénes son los que están siempre acompañándonos en este espacio, así que está bueno. Gracias, Héctor. Yo la verdad es que quiero dar gracias por el espacio en sí. Yo no sé si se me notó, pero estoy un poco nerviosa, no estoy acostumbrada por ahí a expresar o a contar las cosas que escribo, ¿no? La verdad es que fue una experiencia muy linda el poder conocerlos, también el poder escuchar, ¿no? Así como decían, el tema de visibilizar, que es muy importante. Uno también cuando observa, es importante el visibilizar esas cosas que nosotros creemos que son realmente pertinentes, que se sepan y que se vean. Así que la verdad que estoy muy agradecida y muy contenta de haber participado.
Muchas gracias. Igualmente. Que se Igualmente sepa, que se encantada. vea, que se sepa, que se vean, que se lean. Por lo tanto, tenemos, como dice ella, tenemos la obligación moral de seguir escribiendo y mostrando lo que sentimos y lo que vemos y lo que Bien. vivimos. Un placer contar maravilloso- con... Sí, Sí. No, Sí, quería Andrea. decir esto nada más, que lo maravilloso de que cuando uno lee a alguien, se lee a uno mismo, solamente eso. gracias. Así. Muchas gracias a los escritores del día de hoy, ha sido un placer escucharlos, un lujo Daniel Lupo moderando este encuentro. Ha fluido tanto la dinámica en el encuentro que no hemos tenido demasiado tiempo como para leer los mensajes de las personas conectadas. Agradecemos mucho a cada uno de ellos, ¿no? Hay muchísimos mensajes, después vamos a ir revisando que no los pudimos leer en vivo. Así que ha sido un gran placer el encuentro de hoy y un gran placer también que se conecten con nosotros cada domingo en este encuentro con escritores formoseños, con lectura y charla en vivo con ellos con un moderador ocasional. Todos los domingos a las 21 horas nos volvemos a encontrar el domingo que viene. Muchas gracias por su atención.